Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 puntos. Hoy tenemos el placer, en la noche de hoy, de tener al general Soto Jiménez, donde vamos a tratar un tema, una gesta histórica que es la Revolución de Abril. A sus 58 años, ¿quién más que el general Soto Jiménez puede darnos algunos tips de lo que fue ese proceso fratricida, porque fue entre hermanos? Pero vamos a detallarlo aquí en la noche de hoy para conocer todos los detalles, tanto en el carácter militar como también qué fue lo que trajo realmente ese proceso de revolución en los jóvenes de la época. Lo vamos a tratar con el general Soto Jiménez. El general Soto Jiménez, ya lo conocemos, historiador, sobre todo, por eso está con nosotros la noche de hoy, político, ex militar, general de este país, de la República, que siempre ha dado todos por su patria. Y esta noche va a estar con nosotros llevando este tema interesante, siempre acompañándonos a Javier López y Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, general. Tenemos un plato fuerte en lo que es la historia de la República Dominicana contemporánea y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido a su programa En 3 puntos. Muy bien, gracias Flavio, gracias Javier y a ustedes amigos televidentes de su programa En 3 puntos. Como bien decía Flavio, pues tenemos un invitado especial a propósito de ser hoy un día especial. El general Soto Jiménez, una persona versada en la materia, una autoridad en materia histórica, política, militar, como bien tú decías, y no solamente la Revolución de Abril de 1965, también tenemos otros hechos de abril que pudiéramos también tocar, lo que se conmemora la noche de con la revuelta. Así es, bienvenido, general. Bueno, distinguido, muy agradecido de esta invitación en un día memorable y sobre todo que a pesar de que se ha escrito tanto y a pesar de que es un corto tiempo relativo en la contemporaneidad del acontecimiento, yo pienso que se ha estudiado poco en sus detalles. Y entonces, en esa tesitura, después de enviarle un saludo muy especial, muy dominicanista a toda la audiencia de 3 puntos, quería decirles también que lleno de especialidades, este día, lo que celebramos en este día, también tiene singularidades que no debemos pasar por alto. Y qué bueno que en la introducción se ha mencionado de forma categórica para que las futuras generaciones de dominicanos, las presentes generaciones de dominicanos, conozcan ese acontecimiento que es parte vital del desarrollo democrático de la República Dominicana. Entonces, por esos caminos debemos mencionar también, primero categorizarlo. Yo pienso, o sin el pienso, estoy casi seguro de que, también debería mencionar, quitar el casi, estoy seguro de que es el acontecimiento más importante del siglo XX. Naturalmente, un siglo lleno de acontecimientos, parte del gran dilema de la dominicanidad, porque es el acontecimiento de la intervención norteamericana, correcto, de la desocupación norteamericana, de la era de Rafael Leónidas Trujillo y su dictadura oprobiosa. Y tenemos también que señalar una serie de factores que son importantes de este siglo. Por ejemplo, el siglo XX. Miren, hay discusiones de qué fue más importante. Yo creo que tiene mucho de tontería, eso de ponerse a ver, pero al dominicano le gusta eso, ¿qué cosa fue más importante? Yo creo que afortunadamente hay 2 acontecimientos que son vitales. Primero, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, que se puede hablar de un antes y un después, y la Guerra de Abril. Pero la Guerra de Abril yo la creo un acontecimiento derivado directamente no solamente del ajusticiamiento de Trujillo, sino del tránsito imperfecto de la dictadura a la democracia. Esos serían los antecedentes. Sí, pero fíjate un detalle interesante. Aquí pasó lo que
aquí no pasó lo que debió pasar y ha pasado en otras partes. Después de una dictadura de 31 años de poder absoluto y con toda la carga de esa dictadura, fíjate que no hubo una transición adecuada. No hubo una transición adecuada. Una transición hacia la democracia. Hay que poner antecedentes usando la herramienta del derecho comparado. Yo te voy a poner un evento que fue la revolución de Paz Extensoro en Bolivia. Óyeme, que ahí pasó un corte de ese antes y un después que cimentó después las bases de esa democracia tan accidentada que es la boliviana, con todos esos golpes de Estado y todo eso. Eso se dieron. Sí. Sí, pero aquí hubo un pacto de conveniencia que monitoreó todo el proceso. Y yo creo, siguiendo el orden de los poderes fácticos del Estado, que estuvieron sometidos durante Trujillo. Estuvo sometido la Iglesia Católica, estuvo sometido también el poder económico, estuvo sometido las Fuerzas Armadas, que era un coto cerrado de Rafael Leónidas Trujillo, y todo lo monitoreó entonces el otro poder fáctico, que es el poder extranjero. En este caso, hablando de poder extranjero, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Y ellos fueron los que influyeron para que no se produjera como debió de producirse el proceso de tránsito de la democracia, que yo llamo imperfecto. Sencillamente porque los norteamericanos tenían la preocupación de que con la muerte de Trujillo, como pasó, y hay mucha gente que hizo que ellos la alentaron, que participaron, pero eso es otra discusión. Lo que sí hay que señalar, que ellos querían evitar la ocurrencia de otra Cuba en el Caribe. Y entonces, ver los tiempos. Hay que ver los tiempos. Claro, los Guerra tiempos Fría. es, óyeme, no solamente la Guerra Fría, toma en cuenta una cosa, que en el mismo mes que mataron a Trujillo ocurrió la invasión de Bahía de Cochino, y un tiempo después pasó la famosa crisis de los misiles. O sea que eso monitoreó. Entonces, ¿qué hubo? Un pacto de conveniencia entre esos cuatro poderes fácticos. Y entonces, yo pienso, para no extenderme mucho, que en ese pacto de conveniencia coincidió en que se repartieron los despojos de una dictadura no solamente patrimonialista, sino una dictadura centralizada, como son todas las dictaduras. Y entonces lo que se produjo fue un reparto entre esos cuatro poderes fácticos monitoreados por los Estados Unidos. Bueno, pero ahí están las bases de la Guerra de Abril. Y yo quiero que ustedes me permitan enfocar con el instrumento de lo que ustedes los abogados le llaman el derecho comparado, de lo que yo creo que pasó y que puede explicar la Guerra De Abril. Y para eso, con ese instrumento, vamos a acudir entonces al pensamiento y a los trabajos del profesor Juan Bosch, que él habla de la restauración y la Guerra de Abril, dos revoluciones burguesas inconclusas. Eso hay que explicarlo bien, porque también por producto de la Guerra Fría, cuando nosotros hablamos de burguesía, estamos hablando de otra cosa. Y él se refería al Estado burgués, a cómo nació el Estado, sobre todo en la época decimonónica, o sea, del siglo XIX. Entonces yo pienso que la guerra, el gran fracaso de lo que él llama inconcluso, de la guerra restauradora, de la revolución restauradora, encabezada por el Partido Azul, que por aquí hay mucha gente que dice que se parece mucho a unos partidos que tenemos nosotros ahora dominantes en la política dominicana. Entonces, fíjense que esa revolución de corte liberal y progresista, puede decirse, no pudo instaurar después de la restauración un Estado burgués en la República Dominicana con instituciones burguesas. Y eso fue un retraso enorme a lo que iban a hacer mucho después la democracia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es interesante porque, y lo dijeron ustedes en la introducción, hay un problema, que ahí es que está el paralelismo de las dos gestas de la que habla Bosch. Es que la restauración fue una guerra civil entre dominicanos, pero también fue una guerra de liberación nacional por la ocurrencia de la anexión y del poder extranjero. Pero la Guerra de Abril, exactamente. Fíjate, la Guerra de Abril comienza con un evento que hay que resaltar, porque es único en América. No es único. A nosotros nos encantan los hipérboles, pero es singular en América Latina.
Y es que el motivo, el argumento de la Guerra de Abril, uno de sus argumentos principales, y así se le llama la revolución constitucionalista, la guerra constitucionalista, es en virtud, oigan bien, a la constitución. Sin elecciones. Claro, ahí volvemos al paralelo. Recuérdense que lo que prendió realmente en los motivos de la restauración, además de la gran guerra patria, fue la constitución del 58, la constitución mocana del 58, que junta con la del 63 del profesor Bosch, entonces fueron las más liberales y progresistas, y por qué no decirlo, democráticas del país. Fueron que eran en la historia del país. Restauradoras, las dos fueron restauradoras. No, las dos fueron restauradoras, pero fíjate un detalle, y eso es lo que yo quiero que ustedes me permitan, hacer ese paralelismo. Miren, y es un paralelismo cronográfico, por ejemplo, cronológico. Miren un detalle. ¿Cuándo se hace la anexión a España? Ese acto de traición a la República. ¿Cuándo se hace? Se hace en el 1861. Exactamente 100 años antes, 100 años antes a la Revolución de Abril. No. 100 años antes 1700. A la restauradora. al ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Una pasó en el 61, en el siglo XIX, y otra en el 61, en el siglo XX. Esa no es la primera coincidencia. Y de ahí ya yo le dije a ustedes que ese acontecimiento del 61 iba a provocar todo lo demás, pero hay otros. El primer gobierno democrático después de la dictadura del profesor Bosch es derrocado en el 63. Exactamente 100 años después que se inicia la guerra de Capotillo, El grito de el grito de Capotillo, la guerra Capotillo. restaurada. Eso de ahí yo no inicia fíjense ese acontecimiento, que va a tener una influencia total, directa, en las motivaciones de la Guerra de Abril. Pero fíjense que es un proceso. Pero viene la Guerra de Abril, que es en el 65, producto de esos dos eventos que yo les digo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el 65? En el 65, en la restauración, termina la guerra restauradora con la desocupación de las tropas españolas. Y aquí ocurre, entonces, la guerra de Abril. Sí. Ahora, ahí acaban las consecuencias. No. Siguen las consecuencias. ¿Dónde está la gran contradicción de la guerra restauradora y del Partido Azul? Que se parece mucho, y yo voy a explicar por qué, al PRD y a sus derivados, ¿verdad? Han llegado al poder todos, el PLD y el PRM. Las contradicciones. Óyeme, no, pero ¿por qué se parece ese partido? No es coincidencia, no es brujería, no es esoterismo. ¿Tú sabes por qué se parecen? Porque ambos tienen la misma base de sustentación social que el profesor Bosch le llama la baja pequeña burguesía. ¿Verdad? Sí, es correcto. Porque la distingue, sí, la pobre, la muy pobre, la media. Que la divide en 9. Y la clase Bueno, social. entonces, fíjate que por eso se repiten, porque es el mismo material humano, y la misma cultura. Entonces, general. Pero déjame decirte, Sí. y antes de darte paso, que eres tú que me lo tienes que dar a mí, No te antes preocupes, de eso darte es suyo. paso precisamente al caso de las consecuencias, dime por favor. Ahí le iba a decir que usted está haciendo ese paralelismo entre esa guerra restauradora y lo que fue también el retorno a la Constitución del 63, Claro. que donde empiezan a retornar y a pelear y a luchar para el retorno a la Constitución. Ahora, había la conciencia suficiente, tanto militar como los gestadores, que fue del bando contrario, que fue la lucha por la revolución, de esos militares que se viraron, el retorno de la Constitución. Sí. Había la conciencia necesaria para tener una lucha revolucionaria. Tú has tocado un punto neurálgico, que es otra cosa que se ha sido huraño y tacaño también de reconocer que la guerra de Abril, y lo voy a decir lo más simple posible, fue un pleito entre guardias, ¿verdad? Sí. Que dividió inclusive promociones, unos de un lado y otros de otro, ¿verdad? Que eso hay que decirlo. Pero también hay que reconocer, nos guste, no nos guste, estemos
que la guerra, y eso es parte de la respuesta de tu pregunta, señores, fue el Partido Revolucionario Dominicano el que armó esa revolución. El que armó esa revolución. ¿Defendiendo qué? Sí. Defendiendo la usurpación que se hizo del poder bien ganado en las urnas del 62. Correcto. Diciembre del 62. Claro, entonces, focalizado eso así, tenemos que llegar a la conclusión de que entonces caemos en las consecuencias. Así como Buenaventura Báez, que es la gran contradicción, ¿verdad? 5 veces presidente de la República, una antes de la Restauración y las otras en la Restauración. Así como es el fruto político de la Restauración, de la guerra restauradora, así en el 65, la gran contradicción es el ascenso al poder del doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad? Que representaba los sectores más conservadores de nuestra política, porque hay que decir eso también. La guerra de abril, si nos ponemos a diseccionar su composición política, que ya yo dije que fue fundamentalmente del PRD, pero ahí confluyeron 14 de junio. Todo el movimiento de la izquierda revolucionaria que no participó, y te lo digo, no participó, y te voy a decir por qué, en el proceso de gestación del proceso. Usted me lo va a decir, es más, general, pero usted me lo va a decir con su permiso, después de las pausas, para que usted tenga todo el tiempo necesario en explicar ese punto interesante. Que yo sé que hay muchas juventudes que están en este momento viendo su exposición. Vamos a la pausa y retornamos.